O sea, son las que no. Muy cerca.
Casos complicados. Y ayer pasamos también, si alcanzaron a hacer su declaración, pertenecientes. Ya. Su declaración. Sí, la declaración es patrimonial, no sabía cómo meter los 27 casos. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Buenos días, el día de hoy veremos el tema de complicaciones de la hipertensión arterial sistémica. Mi nombre es Raimundo López y soy médico residente de primer año de radiooncología. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que el alza de la presión sanguínea en forma sostenida y sin control terapéutico va a contribuir a ciertas complicaciones, dentro de ellas enfermedades cardiovasculares, dentro de las principales. Se comenta estadísticamente que pacientes que no han tenido un buen control de sus cifras de hipertensión, aproximadamente un 50% de estos pacientes van a morir por enfermedades coronarias o falla cardíaca, cerca de un 33% por enfermedad cerebrovascular y cerca del 10 a 15% por falla renal. En esta tabla se encuadra lo que vendrían siendo efectos directamente sobre los órganos que puede llegar a afectar la hipertensión arterial sistémica, tanto efectos en el corazón, neurológicos, renales, vasculares periféricos, endotelio y en relación también a la función sexual. Dentro de los efectos cardiovasculares veremos que principalmente la compensación cardíaca del exceso de carga de trabajo producida por el incremento de la presión arterial sistémica se va a lograr principalmente mediante la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, esto en etapas iniciales. Y esta función prácticamente al final se va a deteriorar, justamente la cámara va a perder la fuerza y esta cavidad se va a dilatar. En ese momento es cuando se van a empezar a presentar los signos y síntomas de lo que vendría siendo insuficiencia cardíaca. Se comenta en la literatura que la hipertensión arterial va a acelerar la enfermedad coronaria y principalmente se va a presentar como angina de pecho, como consecuencia principalmente de la combinación tanto de la hipertensión y del aumento de la necesidad miocárdica de oxígeno, justamente y debido a el incremento de la masa miocárdica. En estos pacientes, principalmente en la exploración física, vamos a encontrar un acentuado ruido de cierre de la válvula aórtica. En ciertas ocasiones puede haber un soplo débil de insuficiencia aórtica. En la cardiopatía hipertensiva, esto es de una manera general, ahorita abordaremos los temas un poquito más. Aparecerá frecuentemente un tono presistólico, se comenta la presencia de un cuarto ruido y un protodiastólico ventricular que se conoce como tercer ruido o ritmo de galope. Cambios en el electrocardiograma, vamos a más que nada a ver cambios en relación a hipertrofia ventricular izquierda y en fases tardías puede haber datos de isquemia o de infarto en algunos pacientes. Entrando en relación a lo que son las crisis hipertensivas, el tema, vamos a ver que esta crisis hipertensiva por definición va a consistir en la elevación sistólica arriba de 180 milímetros de mercurio y diastólica arriba de 120 milímetros de mercurio. Se va a subdividir en urgencia y emergencia hipertensiva. Como bien sabemos, esto va a tener que ver si hay repercusión o no en órgano blanco. En relación a la urgencia, nada más para reafirmar, sabemos que no va a haber alguna alteración en lo que es el órgano blanco, mientras que en emergencia hipertensiva sí va a existir ciertas repercusiones. Estas crisis hipertensivas muy frecuentemente se van a asociar a fenómenos estresantes que va a influir directamente en un mecanismo fisiológico de control de la presión arterial, principalmente. Dentro de las formas comunes de la emergencia hipertensiva vamos a encontrar la encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular, síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, el aneurisma discecante aórtico y la eclampsia, principalmente. El diagnóstico principalmente lo vamos a tener cuando se realiza la historia clínica enfocada a antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, el interrogatorio por aparatos y sistemas y la exploración física. En algunos estudios de laboratorio simplemente para reforzar y gabinete que confirme la sospecha. El tratamiento va a ser dirigido principalmente y dependiendo de si es una urgencia o emergencia. Si es una urgencia hipertensiva vamos a llegar a una meta que es tratar de descender la tensión arterial del 20% de la presión por lo menos de 24 a 72 horas, mientras que en una emergencia se va a buscar esta reducción aproximadamente el 25% de 1 a 2 horas por vía intravenosa.
Esas son las metas que tenemos que tener dependiendo. Especificar qué es presión arterial media. Ah, ¿Qué bajar? sí, No, la presión, sí, la presión media. sí, sí, perdón, la tensión arterial media. Bueno, dentro de otra de las complicaciones, los eventos vasculares cerebrales, el principal que se presenta en este tipo de patología, bueno, asociado a la crisis hipertensiva, es el EBC hemorrágico, en donde la estadística, según la OMS, constituye la segunda causa global de muerte, cerca del 9.7%. Tiene una tasa de recurrencia a 2 años de 10 a 22%, pero puede reducirse hasta en un 80% con la modificación de los factores de riesgo. De no existir intervenciones de prevención, se calcula que para el 2030 su incidencia se incrementará hasta un 44%. Datos de la Secretaría de Salud de México muestran que la tasa de mortalidad ha incrementado en menores de 65 años a partir del año 2000. Ok, sí, disculpe. Por definición. Sí. Ok. Sí. Para que sean claros y todos entiendan. Ok. Sí, doctor. Porque después van a ser algunos escritos. Sí. Por definición, el EBC va a ser caracterizado porque es un síndrome clínico de instalación rápida, donde se van a desarrollar signos neurológicos focales que van a persistir por más de 24 horas, sin otra causa aparente que de origen vascular. Se va a clasificar en 2 subtipos, como ya hemos comentado, en isquémico y hemorrágico. Aquí un pequeño algoritmo en relación a los tipos de EBC vascular. Tanto el isquémico, que es prácticamente el 80% de los casos, el hemorrágico, como hemos mencionado, que es 15-20%, y bueno, de este se va a tener estadísticamente que se va a presentar una hemorragia intracerebral del 10 al 15%, mientras que también puede presentarse como hemorragia subaracnoidea del 5 al 7% de los casos. En la hemorragia intracerebral, la rotura de un vaso va a dar lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. En este caso, bueno, aquí ponemos una pequeña imagen de una presentación de hemorragia intracerebral, nada más como ejemplo. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que va a presentarse de manera súbita, el déficit neurológico va a ser focal, aunque ocasionalmente puede presentarse con progresión escalonada o gradual. Las manifestaciones van a depender, como bien sabemos, del sitio de afección cerebral. Frecuentemente son unilaterales e incluyen alteraciones del lenguaje, del campo visual, debilidad hemicorporal y pérdida de la sensibilidad. Una de cada cuatro pacientes sufre de deterioro neurológico en las primeras 24 horas, secundario a lo que vendría siendo la extensión del hematoma por el aumento de la sangre ventricular o edema, aunque también se comenta que puede presentarse también entre la segunda y tercera semana de iniciado el proceso o del evento. Aquí, bueno, se comenta aquí dentro de las medidas de manejo en un paciente con EBC agudo, las medidas que se recomiendan y no se recomiendan. Esto es, bueno, ya más adelante si quieren lo pueden checar. Dentro de lo más relevante es que tiene que haber lo principal, cuidado de la vía aérea, un monitoreo cardíaco, solución salina y oxígeno, vigilancia neurológico estrecha y posición semi-Fowler. Dentro de las más destacadas, el manejo de la presión arterial, se debe de dar manejo si la presión arterial sistémica es mayor a 185 milímetros de mercurio o si la presión arterial diastólica es mayor de 110 milímetros de mercurio. Y aquí algunas recomendaciones en relación a los medicamentos que nos pueden llegar a ayudar, como el uso del abetalol, nitroprusiato o nicardipina en infusión. También, en caso de que el paciente llegue a presentar fiebre, la recomendación es dar antipiréticos para controlar esto como uno de los principales detonantes o agravantes de la enfermedad, y también se recomienda el monitoreo y manejo de la hiperglicemia, sobre todo en pacientes que tienen glicemias mayores de 140 miligramos sobre decilitro. Aquí otro cuadro donde se ve las principales causas de hemorragia intracerebral, tanto hemorragia primaria y secundaria. Dentro de la principal hemorragia primaria es la hipertensiva o angiopatía amiloide. Esa es en donde nos tenemos que enfocar por secundario a la hipertensión. Ya las secundarias, pues ya aquí están enlistadas, sobre todo la traumática, neurosmática, que vendrían siendo las principales en este subgrupo.
Dentro de la hemorragia intracerebral va a representar cerca del 10 al 15% de los casos de pacientes con EBC y según la localización puede ser intraparenquimatosa o intraventricular. La hemorragia intraparenquimatosa se va a definir como la extravasación de sangre dentro del parénquima. En el 85% de los casos va a ser primaria y secundaria a hipertensión crónica o por angiopatía amiloidea, como ya hemos comentado en el cuadro previo. En su epidemiología, su incidencia es de 10 a 20 casos por cada 100,000 habitantes por año y se va a duplicar cada 10 años después de los 35 años. En México, en el Registro Nacional Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral, su prevalencia fue del 29% de un total de 2,000 pacientes con EBC agudo. Dos estadísticas de aquí de México. La hipertensión se va a comentar que es el factor de riesgo más claramente asociado a esta patología, cerca del 55-81% de los casos, y su localización más frecuente es en los ganglios basales. Bueno, aquí otro de los cuadros en donde se comenta la etiología probable de la hemorragia intracraneal según la edad, localización y otras características. En donde pacientes adultos, pacientes jóvenes y adulto hipertenso es ahorita el grupo donde nos vamos a enfocar. El sitio más común en los pacientes adultos y jóvenes son los ganglios basales, mientras que en los adultos hipertensos región lobar, cualquiera. Etiología probable, principalmente en los adultos, la hipertensiva del 78-88% de los casos, y en pacientes jóvenes solamente el 11% de los casos es a causa de la crisis hipertensiva. El diagnóstico principalmente, ya hemos comentado en relación a lo de la historia clínica y los antecedentes, pero de los apoyos diagnósticos, la tomografía y la resonancia magnética van a ser de suma importancia, en donde la tomografía sigue siendo el estudio de elección por su alta sensibilidad y especificidad, y el angioTAC, que viene siendo el siguiente estudio, puede identificar otras causas, tales como malformaciones arteriovenosas o aneurismas. Para eso nos va a ayudar lo que es la angioTAC en este tipo de casos. El tratamiento puede ser médico quirúrgico o quirúrgico y principalmente en qué nos vamos a basar para ver cuál va a ser el tipo de manejo. Pues la elección se debe considerar principalmente la edad, la escala de Glasgow que tenga el paciente, el tamaño y la localización del hematoma, el desplazamiento de la línea media y apertura ventricular y si hay presencia de hidrocefalia y sobre todo también la etiología que tiene esta enfermedad. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Un EBC isquémico o un hemorrágico? Ninguno. Digamos que el 30% de los adultos van a ser hipertensos, ¿no? De los que estamos aquí, 30% van a ser hipertensos. Y de esos, la mitad tienen un riesgo muy alto de un evento isquémico o hemorrágico cerebral. ¿Qué prefieren? ¿Hemorragia o isquemia? Isquemia. Hemorragia porque la isquemia ya lesionó el tejido. Isquemia ya no tienes nada que hacer. Y deja secuelas mucho más grandes, más grandes. Y en hemorragia no. La hemorragia tú lo llevas a la cirugía rápido y puede ser que queden con secuelas mínimas. Porque resuelves inmediatamente el mayor problema que es la compresión. Y en el otro no. El otro ya se tapó un vaso y va a dar ya necrosis en toda la zona que activa ese vaso. Entonces, sí que hay siempre que pensar en eso en los pacientes. Por supuesto, la única forma de disminuir riesgo es con un control. Platicábamos de las reglas de las mitades, ¿no? Entonces, del total de pacientes hipertensos, solo la mitad está con tratamiento y de esa mitad, solo la mitad está con un control adecuado. De tal manera que solo el 25% están controlados. Tenemos un 75% de pacientes y al menos la mitad de esos pacientes van a tener un evento isquémico o un evento hemorrágico. Lo ideal debería de ser que los expertos en hipertensión arterial sean los médicos generales, los médicos o familiares de primer contacto, que son los que tienen la oportunidad de dar tratamiento desde que hacen un diagnóstico y un tratamiento adecuado y prevenir todas estas complicaciones. Lamentablemente, a nosotros, donde estamos, pues ya nos llegan el paciente. Siempre que te quieran un EBC, prefieran una hemorragia. Y háganse amigos de los neurocirujanos.
Bueno, ahora otra de las complicaciones, la cardiopatía isquémica. Como les comenté, ahorita los temas van a ser tomados muy superficialmente, ya en temas posteriores se van a abordar completos. Pero bueno, en relación a la cardiopatía isquémica, la OMS refiere que las principales causas de mortalidad, como ya habíamos comentado, en el mundo son la cardiopatía y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron aproximadamente 15.2 millones de defunciones en el 2016 y han sido las principales causas de mortalidad durante los últimos años. Principalmente esta enfermedad se va a ver ocasionada por la presencia de arteriosclerosis, que principalmente va a ser un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos y células inflamatorias. Estos procesos, a su vez, como consecuencia, van a provocar la estenosis de las arterias coronarias y finalmente lo que es el evento cardiovascular. En palabras sencillas, el hecho de que exista un bloqueo en las arterias coronarias va a impedir el flujo normal y que como consecuencia va a tener el infarto. Aquí como podemos sintetizar, ¿qué es lo que está pasando? Es que hay disfunción endotelial. Entonces, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes, o factores de riesgo para cardiopatía isquémica. Y el problema es disfunción endotelial. Pues al haber disfunción endotelial, repite también, además, independientemente de que haya homodislipidemia, esto va a permitir que a través del endotelio pasen moléculas o pasen todas las moléculas de colesterol LDL y se van a depositar en el espacio sublingual por debajo de la piel. Y esto, con el paso del tiempo, pues, va aumentando el depósito de lípidos y esas placas aterosclerosas, que es diferente a arteriosclerosis. Entonces, ahí es muy importante separar nuestros conceptos. Arteriosclerosis nada más es el crecimiento de las arterias. Aterosclerosis es todo el proceso donde hay un depósito de lípidos en el espacio sublingual. Lo que entonces, cuando se refiere a esto es aterosclerosis, no arteriosclerosis. Sí. Bueno, principalmente aquí vamos a tener que si la arteria se va a bloquear, por ende va a tener falta de sangre y oxígeno a la zona que se ve afectada, lo que puede conducir a un ataque del corazón. Esto va a destruir a su vez parte del miocardio y lo que puede llegar a conducir y provocar alteraciones en el sistema de conducción, ya sea aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Puede presentarse lo que son las arritmias y en algunos casos estas arritmias pueden llegar a ser potencialmente mortales. Bueno, aquí una clasificación muy general en relación a este. ¿Qué pasa con un vaso que ya está enfermo que tiene lesiones aterosclerosas? Hay dos cosas que pueden pasar. O se convierten en síndromes coronarios crónicos, que se llamaba angina crónica estable, que si no hay un control óptimo, esas placas van a crecer y van a ir poco a poco disminuyendo la luz del vaso. Pues dependiendo de la luz del vaso, vamos a tener síntomas. Se considera que son significativas las lesiones cuando son mayores al 70%, porque habitualmente lesiones menores al 70% no dan ningún síntoma, ni un esfuerzo. ¿Sí? Cuando ya empieza el paciente a tener síntomas que tiene angina con esfuerzo, porque seguramente esas lesiones son significativas, son mayores al 70%. Y nos van a dar ese tipo de lesiones síndromes coronarios crónicos. Y dependiendo del grado y la progresión, pues van a pasar los pacientes con el paso del tiempo a clase funcional de 1 y progresivamente van a llegar hasta clase 3, clase 4 de la sociedad canadiense. Transponen la canadiense con la New York y con el mismo grado de esfuerzo, pero se agrega angina. ¿Sí? Entonces, si hay enfermedad coronaria no significativa, nos puede dar, angina de esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la placa? Ese es el mayor problema. Si son placas inestables, tienen un núcleo lipídico muy importante y una capa fibrosa muy delgada. Entonces, la fuerza de cizallamiento o la fuerza que ejerce la sangre viaja es lineal el flujo de sangre en las arterias.
Pero ¿qué pasa si aquí hay algo, hay una lesión que está disminuyendo la luz? El flujo choca con los que se llama el hombro de la placa y el endotelio lo va denudando por el choque de la placa, entonces van perdiendo las células endoteliales. Entonces, al perder las células endoteliales, ¿qué queda expuesto? Y si es una capa fibrosa delgada, queda expuesta una cantidad muy importante de lípidos. Y son altamente, una cantidad importante, el núcleo lipídico es muy, muy trombogénica. Inmediatamente se van a empezar a agregar las plaquetas y empiezan todos los mecanismos de señalización para que se peguen las plaquetas y empiezan a formar un trombo. Y después se activa también la cascada de coagulación, entonces va a ser un trombo muy rico en todos los factores de coagulación, con fibrina y más con plaquetas. Eso es lo que nos va a dar el síndrome coronario agudo, porque va a ser una obstrucción súbita del flujo coronario o un trombo. Y el trombo puede ocluir o no ocluir totalmente. Si lo ocluye parcialmente, nos va a dar habitualmente un síndrome coronario agudo, tipo angina inestable, que puede ser de bajo, mediano o alto riesgo, o un infarto sin elevación de desafíos. Cuando se obstruye totalmente, es cuando nos da infarto con elevación de desafíos. Ya de ahí ya. ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un coágulo? Porque a veces dicen, es que se le formó un coágulo en la arteria. ¿Cuál es la diferencia? Y es más sencillo de lo que creen. La composición. El trombo es de plaquetas y el coágulo es de factores de coagulación. Y si les digo que es lo mismo, la composición del trombo es lo mismo. Es muy diferente un trombo en el sistema venoso que un trombo en la arteria. Ahí sí hay diferencias en composición. Los trombos en las arterias hay una mayor cantidad de plaquetas, porque es lo que dice la formación del trombo. En cambio, en un sistema venoso, la composición es totalmente diferente. No predominan las plaquetas. Ahí tiene que ver más con toda la cascada de coagulación, con fibrina, y además porque se debe más a estasis sanguínea. ¿Se acuerdan de las, ya vieron la queda de Virchow? Es muy diferente el mecanismo de formación de un trombo en una arteria que en una vena. Ahí sí la diferencia es por la composición de ambos. Pero entre coágulo. Pues el trombo es intravascular y el coágulo, digamos, que es lo que se forma cuando se rompen los vasos. Así es. O sea, un trombo o un coágulo es normal. ¿Sí? Si yo sufro un daño, pues rompo vasos, porque al hacer esto estoy rompiendo. Nada más con esto hecho, ya rompí muchos vasos. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente se sella. Porque nuestro sistema de coagulación coagula ahí. Pero si me corto, pues inmediatamente el sistema de coagulación va a formar un coágulo. Pero dentro de un vaso no tiene por qué formarse coágulos. Eso es anormal. Entonces, es anormal, se llaman trombos. Entonces, la formación de un coágulo es donde debe de formarse de manera normal, y un trombo es anormal. Es donde es, digamos que es igual pero diferente. Nada más en uno, cuando es anormal, donde no debe de formar, de haber coagulación, se llama un trombo. Bueno, en esta clasificación de cardiopatía isquémica lo subdividimos en infarto agudo de miocardio y angina de pecho. Ya, como habéis comentado, más adelante se dirá todo. Otro de los temas o complicaciones, la cardiopatía hipertensiva, es la hipertrofia ventricular. Esta se va a definir como un complejo y variable conjunto de efectos que va a provocar sobre el corazón la elevación crónica de la presión arterial. Principalmente su característica es de que va a presentar signos anatómicos o bioquímicos de la propia hipertrofia o disfunción ventricular diastólica o sistólica, sobre todo de isquemia miocárdica o más bien de alteraciones del ritmo cardíaco. Cuando la hipertrofia se acompaña de un aumento importante de la concentración de colágeno intersticial, esta hipertrofia no solo va a imposibilitar la contracción suficiente para normalizar el estrés sistólico, sino que va a producir múltiples trastornos en la circulación coronaria.
al presentarse el aumento de la rigidez ventricular, condicionará trastornos de la conducción y del ritmo. La suma de todos estos cambios estructurales y funcionales va a transformar transformar la hipertrofia en un proceso patológico, que en el caso de la hipertensión arterial constituirá lo que es la cardiopatía hipertensiva. Solo el 50% de la lesión orgánica es justificada por la sobrecarga hemodinámica que ocasiona la hipertensión arterial. El resto va a ser mediado por hormonas, factores de crecimiento, citocinas y otras moléculas inflamatorias. Eso es como un proceso. En este proceso vamos a englobar, como ya hemos comentado, la hipertrofia ventricular izquierda. En este proceso es un mecanismo que aparece como consecuencia de los mismos procesos de remodelación ventricular para normalizar el estrés sistólico en las sobrecargas de presión, sobre todo por hipertensión arterial y estenosis aórtica. Esto, como comenté, En cuanto a la cardiopatía hipertrófica, sí es muy importante establecer bien el diagnóstico. Prácticamente todos los pacientes hipertensos tienen cardiopatía hipertrófica. Ahora, si vemos un paciente que tiene cardiopatía hipertrófica, pues ya tiene daño a la blanca, es una complicación crónica, ¿sí? A largo plazo. Pero el hecho de tener ya hipertrofia del ventrículo izquierdo ya hay daño a la blanca. Es igual que en el riñón, ya cuando haya albuminuria. ¿Cuánto se considera albuminuria en el riñón? ¿Y hasta cuánto es normal que haya proteína? Entonces, si hay 30 de globina y de proteína, 3 gramos es mucho. Es mucho. Entonces, ya cuando está por arriba de 30, ya pensamos que hay albuminuria. Entonces, ya hay daño. Es algo que actualmente no se busca. No se pide el de orina para ver qué tanto hay de albumina. Eso es una orina, una muestra. Pero lo ideal es medir la albumina y orina. Si la cifra es dato correcto, si hay o no hay neuropatía hipertensiva. Pero en cuanto a la hipertrofia se tiene que ser muy, se tiene que buscar, pues. El electrocardiograma no siempre nos va a dar esto, porque el electrocardiograma, todos los criterios que hay para determinar si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, no tiene una sensibilidad del 100% ni especificidad del 100%. La sensibilidad está por ahí la más alta está como en el 70, entre 70 y 75%, con cualquier criterio. Pues queda un margen que no es posible o que no, eléctricamente no vemos hipertrofia. Pero todos los pacientes, cuando se les hace un ecocardiograma, si son hipertensos crónicos, tienen hipertrofia. De ahí que actualmente un estudio ecocardiográfico es parte de los estudios de gabinete que son indispensables en hipertensión arterial sistémica. Ahora, ¿por qué es muy importante la hipertrofia? Ya vimos que para bajar esa presión parietal que se está generando en el ventrículo izquierdo, tiene que haber un engrosamiento para que la presión se disminuya. Pero esta cardiopatía hipertrófica puede ser apropiada o inapropiada. Es un cambio de protección, sí, es una adaptación del corazón para soportar estas presiones. Cuando mide menos de 15 milímetros de grosor, se considera que es apropiada. O sea, no es ideal, pero bueno, apropiada, considerando los riesgos de otras complicaciones. El grosor normal del ventrículo izquierdo, ¿cuánto es? De 10 milímetros. Entre 11 y 15 milímetros se considera cardiopatía hipertrófica apropiada o hipertrofia apropiada. Cuando es mayor de 15 ya se considera inapropiada. ¿Por qué? Porque, como dijiste, hay un mayor, ese ventrículo ya está más remodelado, ya hay más fibrina, hay fibrosis, y entonces esto es un terreno fértil para que se presenten arritmias ventriculares. ¿Sí? Puede ser cualquier taquiarritmia, desde extrasístoles hasta taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, mientras mayor es el espesor del ventrículo izquierdo, el riesgo de taquiarritmias es más alto. Si tienen más de 25 milímetros, pues incluso esos pacientes tienen indicación para implantar su desfibrilador automático. Pero mayor de 15 ya es un riesgo alto, ya es hipertrofia inapropiada. Pues. Se tiene que tener un control mucho más estricto de la presión y ahí podemos ya elegir los fármacos que vamos a ver después, cuáles son los que han demostrado tener mejor efecto en el hipertrofia izquierdo por hipertensión arterial. Bueno,
en la seguida de todas estas complicaciones que podemos llegar a tener en pacientes con hipertensión está la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el motivo más frecuente de hospitalización y de reingreso y va a representar cerca de la tercera causa de muerte cardiovascular en el anciano, suponiendo entre el 1.8 y el 3.1% del coste sanitario global. Las manifestaciones clínicas, principalmente vamos a tener los síntomas cardinales son la disnea progresiva de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y presencia de ortopnea. Pero también se puede llegar a presentar edemas periféricos, dolor en hipocondrio derecho en algunas ocasiones y presencia de ascitis, que nos va a traducir fallo ventricular derecho. Bueno, esto ya es como para, de manera de los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca, que tenga síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo o en ejercicio, la presencia de disnea, edema y fatiga, evidencia de disfunción cardíaca, preferiblemente con la realización de ecocardiograma, ya sea sistólica o diastólica en reposo y en ciertos casos que pueda llegar a tener dudas. Y si hay presencia de mejoría con el tratamiento para insuficiencia cardíaca, son los criterios que ocupa la Sociedad Europea de Cardiología. Los criterios de Framingham para diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aquí los van a subdividir en criterios mayores y menores. Dentro de los mayores, como ya hemos comentado, la disnea paroxística nocturna, ortopnea, incurgitación yugular, presencia de crepitantes, tercer tono, cardiomegalia radiológica y edema agudo, edema pulmonar radiológico. Y la clasificación según la NIJA, la van a clasificar en 4 clases, de la 1 a la 4, principalmente esto va en relación a los síntomas. La clase 1 es sin limitaciones en la actividad física. La clase 2, la activación física habitual causa disnea, cansancio o palpitaciones. La clase 3, gran limitación en la actividad física sin síntomas en reposo, pero cualquier actividad física va a provocar los síntomas. Y finalmente la clase 4 es una incapacidad para realizar cualquier actividad física, incluso los síntomas se van a presentar estando el paciente en reposo. Y bueno, aquí ya es otra clasificación de la Asociación Americana y el Colegio Americano de Cardiología, y simplemente lo dividen en los estadios A, B, C, D, y si hay presencia o no de cardiopatía estructural y presencia o no de síntomas. Esta que queda, no queda confusa. Cuando hay insuficiencia cardíaca estadio A, de acuerdo a la ESC a la AJA, ¿qué quiere decir? Que si un paciente tiene factores de riesgo, aunque no tenga daño cardíaco, no hay daño orgánico, se considera insuficiencia estadio 1, aunque no tenga ningún daño cardíaco, pero tiene factores de riesgo. Esto se hace con el fin de prevenir y de dar un tratamiento oportuno de esos factores de riesgo para que no lleguen a un daño orgánico. Estadio B, si el paciente ya tiene daño miocárdico, pero no hay falla cardíaca. ¿Sí? Por ejemplo, en el profe del ventrículo izquierdo, si hay alguna valvulopatía, pero no hay síntomas, o nada más hay disfunción diastólica sin síntomas, ya cuando hay un daño orgánico, ya es insuficiencia cardíaca estadio B, pero sin síntomas. Ya cuando aparecen los síntomas, pues ya vamos a estadio C. Y estadio D, cuando ya es un paciente con una falla cardíaca bien establecida y que persiste sintomático a pesar del tratamiento médico. Sí. Bueno, aquí hay un pequeño algoritmo en relación al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, en donde, bueno, ante la sospecha de insuficiencia cardíaca en función de la historia y síntomas y signos del paciente, tenemos que realizar electrocardiograma, determinación de BNP, para excluir la insuficiencia cardíaca principalmente. Dentro de los estudios que podamos llegar a tener, hay que realizar una radiografía de tórax, hemograma, función renal, hepática y tiroidea, de lípidos también, glucosa, sedimento de orina, sobre todo para tener un poquito más completo la situación del paciente. Si hay presencia de alteraciones en el electrocardiograma y o el BNP, en automático lo que está indicado es realizar un ecocardiograma. Si se reporta que no hay alteraciones en el ecocardiograma, la insuficiencia cardíaca sería poco probable, y si la duda diagnóstica va a persistir, se considera la disfunción diastólica. Mientras que si hay presencia de alteraciones en el ecocardiograma, se tiene que evaluar la gravedad de la insuficiencia cardíaca, buscar la etiología, los factores que lo precipitaron y el tipo de disfunción cardíaca que llega a presentar el paciente. Este algoritmo es justamente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca,
Primero que nada, se tiene que confirmar lo que es el diagnóstico por ecocardiografía, suspender los fármacos agravantes, desencadenantes y medidas no farmacológicas. Principalmente lo que se prefiere es los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y los betabloqueadores. Y bueno, ya aquí nos hacen una división ya en relación a fibrilación auricular, la presencia o no de angina, y si el paciente presenta retención aguda de agua o sodio, se prefiere el uso de diuréticos de asa. Esto ya más, ajá, exactamente. Sí, esto es un tema muy amplio. Es totalmente ya diferente a este cuadrito. Ok. Por ejemplo, aquí en este cuadro te ponen primero, segundo, tercer paso de la zona. Cosa que Ya ahorita ya. Y depende de la fracción de distribución del ventículo izquierdo. No incluye los ISGLT2, no incluye los inhibidores de glicina y los beta bloqueadores, que ahora se les llaman los fantásticos. Entonces, no la pusiste. Sí. Ya, no existió. Otra de las complicaciones es la enfermedad renal crónica. Por definición, las guías de Kadoki 2002 la van a definir como una disminución de la función renal con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, o principalmente como un daño renal durante más de 3 meses. Esto principalmente se va a hacer con alteraciones histológicas en la biopsia renal o de forma indirecta por marcadores de daño renal. La etiología y factores de riesgo principalmente, como bien conocemos, tanto la hipertensión como la diabetes son los principales factores de riesgo. En este caso nos estamos inclinando principalmente a lo que es la hipertensión. Aquí hay estadios evolutivos. En el estadio 1 vamos a tener un paciente con diabetes y microalbuminuria con una tasa de filtrado glomerular normal. En el estadio 2 se establece por el daño renal asociado con la ligera disminución de la tasa de filtración glomerular entre el 89 y 60 mililitros por minuto, y por lo general el paciente no va a tener síntomas, el diagnóstico se va a establecer de manera incidental. En estadio 3 se va a definir como la disminución de la tasa de filtrado glomerular entre 30 y 59 mililitros, y a su vez se va a subdividir en 2 etapas. La etapa temprana 3A es en pacientes con tasa de filtrado entre 59 y 45 mililitros, y la etapa tardía 3B, tasa de filtrado glomerular entre 44 y 30 mililitros. Ya en un estadio 4 se va a definir el daño avanzado con disminución grave de la tasa de filtrado entre 15 y 30 mililitros. Los pacientes ya van a tener un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y finalmente el estadio 5 o insuficiencia renal crónica terminal es cuando ya la tasa de filtrado va a caer por debajo de 15 mililitros. En este estadio se va a requerir tratamiento sustitutivo idealmente. Otra de las complicaciones es la retinopatía hipertensiva. Esta es cuando, bueno, más que nada vamos a dar una generalidad muy rápida. La retina es el único lugar donde principalmente podemos observar directamente los vasos sanguíneos mediante una técnica sencilla, no invasiva como lo es la oftalmoscopía, y se va a definir como el conjunto de alteraciones que van a aparecer en el fondo de ojo como consecuencia de la presencia de hipertensión arterial. Aunque se dice que el conjunto de cambios en el fondo de ojo se le ha venido denominado retinopatía hipertensiva, se ha demostrado que estos cambios se van a deber más que nada a 3 tipos de manifestaciones independientes: la retinopatía hipertensiva, la coroidopatía hipertensiva y la neuropatía óptica hipertensiva. Dentro de esta, en la hipertensión hay una pérdida de la autorregulación con dilatación de las arteriolas precapilares, lo que va a producir una separación de las uniones endoteliales y por tanto una disrupción focal de la barrera hematorretiniana, lo que a su vez va a generar un incremento de la permeabilidad de las macromoléculas plasmáticas y trasudados periarteriales focales. Estas son las lesiones más precoces en este tipo de complicación. Los infiltrados algodonosos, o mejor llamados manchas isquémicas retinianas profundas, se van a deber principalmente a isquemia focal aguda y principalmente va a ser por oclusión de las arterias terminales. En esta imagen, pues principalmente se ven los infiltrados algodonosos que estamos comentando. Las hemorragias retinianas se van a producir sobre todo por distintos mecanismos. Primero, por necrosis de las paredes de las arteriolas precapilares y capilares. 2, el edema del disco óptico y el edema retiniano en la distribución de los capilares radiales peripapilares puede interferir con el retorno venoso y producir a su vez hemorragias. Y también puede producirse por el aumento de la presión capilar. En la coroidopatía hipertensiva se va a producir sobre todo cuando la hipertensión es grave,
Los cambios coroideos son consecuencia de la ruptura de la barrera hematorretiniana a nivel del epitelio pigmentario, que vendría siendo la parte más inferior que vemos en la imagen, a diferencia de los retinianos, que son a nivel de la arteriola. En bueno, lo que es la neuropatía hipertensiva, el mecanismo como tal no está claro en relación a la lesión. Esto se sugiere que va a ser asociado más que nada a la edematización secundaria, a una isquemia seguida a pérdida de axones y gliosis. La isquemia puede tener dos orígenes, principalmente por afección de los vasos coroideos, ya que ahora sí que van a constituir el principal aporte sanguíneo de la cabeza del nervio óptico, y por disfunción de las sustancias vasoconstrictoras de la cabeza del nervio óptico a partir de la coroides peripapilar, lo que va a producir a su vez una vasoconstricción de los vasos dentro de la cabeza del nervio óptico. Las manifestaciones oftalmoscópicas de la retinopatía hipertensiva vamos a tener dos tipos. Las alteraciones arteriales. En la hipertensión crónica se va a producir esclerosis arteriolar por el efecto mantenido de la presión sanguínea, lo que va a llevar a un incremento sobre las paredes vasculares. La esclerosis arteriolar no solo se debe a la hipertensión, también puede deberse a la edad. Eso es un tema, bueno, es un punto muy importante para no casarnos con la idea de que todo se va a deber por la hipertensión. También hay cambios por la edad. Se ha descrito como arterias en hilo de cobre por aumento de reflejo oftalmoscópico de la pared de las arterias retinianas esclerosadas, y estas a su vez, cuando las arterias están ya muy esclerosadas, se ven blancas, lo que vendría siendo la imagen de arterias en hilo de plata. Esa es la imagen donde podemos ver una imagen en hilo de plata. Se va a producir, cuando se produce una oclusión de las arteriolas finas y generación de manchas isquémicas retinianas profundas, denominados infiltrados algodonosos, es lo que ya hemos platicado. Aquí es donde podemos ver las lesiones en dos imágenes. Aquí hay infiltrados algodonosos en esta zona y en esta zona. Vamos a tener que hay dos tipos de retinopatía hipertensiva, la aguda y la crónica. La aguda se va a presentar en casos donde es en un corto periodo de tiempo existe un aumento muy marcado de la tensión arterial. Suele provocar visión borrosa junto con un característico dolor de cabeza. En casos más severos se puede apreciar signos clínicos en el fondo de ojo, tales como hemorragias e incluso una infiltración del nervio óptico. Esta retinopatía se presenta en contextos clínicos como la preeclampsia o la eclampsia, en tumores como el feocromocitoma, etcétera, etcétera. Mientras que la retinopatía hipertensiva crónica es la forma más frecuente de la presentación de esta retinopatía, ya que la hipertensión arterial es esencialmente una patología crónica, solapada en el tiempo y silente en su sintomatología. En cuadros avanzados se puede apreciar diferentes lesiones en la retina, como la presencia de cruces anómalos entre las arterias y las venas, principalmente responsables en la oclusión de la rama venosa, presencia de aneurismas, hemorragias dispersas en la superficie retiniana, disminución del calibre de los vasos y, en casos más severos, edema de la papila óptica. Y aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay un puntillo rojito en donde nos están mostrando justamente la presencia de hemorragias. No se alcanza a ver, pero aquí también hay otra. Y aquí otra. ¿Vale? Sí. En esta se llega a ocupar lo que es la clasificación de Wegener-Barker, en donde va a dividir grado 1, 2, 3 y 4. Ya bueno, en su momento les pasaré la presentación y con más calma leerán esta clasificación. Pero es más que nada a los cambios que puede llegar a presentarse. Dentro de las complicaciones, la principal complicación es la oclusión tromboembólica, en donde la obstrucción arterial es cuando el paciente va a notar como una alteración severa y súbita del campo visual, pudiendo comprometer la agudeza visual. Si la afección engloba la zona central de la retina, lo que vendría siendo lo que es la mácula. Cuanto mayor calibre sea el vaso arterial ocluido, mayor va a ser la repercusión funcional sufrida en el paciente. Y desafortunadamente actualmente no existe algún tratamiento estandarizado para las obstrucciones arteriales retinianas. En el campo venoso, el inicio también es agudo y la sintomatología es similar a la arteria, aunque sin una percepción tan súbita. Respecto al tratamiento, se debe determinar las lesiones ocasionadas y valorar la realización de inyecciones intravítreas asociadas o no a la fotocoagulación del láser. Bueno, neuropatía óptica isquémica, el daño se va a producir durante el aporte sanguíneo que va a llevar a la cabeza del nervio óptico. La sintomatología principalmente se va a presentar en pacientes que van a percibir alteraciones del campo visual de forma altitudinal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a percibir que hay una pérdida de los campos de la visión de la mitad del campo. Normalmente va a ser el campo inferior el que se va a ver afectado. El tratamiento, al igual que lo mencionamos en la obstrucción arterial, no existe un tratamiento oftalmológico específico,
para la retinopatía, aunque se está investigando la posible eficacia de compuestos como el factor de crecimiento nervioso, y el tratamiento es principalmente ahorita se está centrando en el buen control de la tensión arterial como más que nada como piedra angular del tratamiento. Y ya. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Ahora o siempre. Ahorita. Lo más importante es que tienen que determinar con toda precisión si se trata de una complicación crónica o una complicación más importante. Complicaciones crónicas, cardíaca, isquémica, neurológicas, y agudas, bueno, hipertrófica, pero cardiopatía isquémica. LD, infarto, retinopatía. pues sí, prácticamente son las mismas, ¿no? Una lleva a la otra. El tiempo que se establecen rápidamente. Instalación. Entonces tienen que determinar bien si hay o no hay, si le hacen un paciente que llega con un deterioro neurológico, encuentran el factor del ventrículo izquierdo, pues es lo de menos, es una complicación Crónica. Lo importante es resolverlo. Entonces, sí tener bien claro cuándo son crónicas, cuándo son agudas para un tratamiento. Siempre recordar el tratamiento en hipertensión. Las complicaciones agudas son emergencias hipertensivas. Y las emergencias hipertensivas ya vieron. Vamos a ver más adelante. Las emergencias hipertensivas. Ya verán que el tratamiento es totalmente diferente. Y no urge bajar la presión. Debe ser una terapia intensiva con fármacos como tú mencionaste, que son tratamiento intravenoso con una reducción gradual de la presión, gradualmente, y hasta bajar de una meta en milímetros de mercurio de la presión arterial.